la evidencia de la inflamación en nuestro cuerpo a raíz del consumo de alimentos ultraprocesados con el cáncer de colon. Que hay muchos factores en tu día a día que tú puedes cambiar para prevenir. ¿Cómo estás, Yara Huerta? Hoy estás vestida de nutrióloga. Ahora sí vengo de nutrióloga. Me gusta porque entonces la gente sí sabe que soy. A mí me encanta el poder que tiene ese uniforme, porque no importa si eres odontólogo, nutriólogo o simplemente lo usas para que la gente piense que eres un profesional de la salud, pero inspira respeto. Sí. La gente, lo que diga la gente me va a creer con este uniforme. Exacto, pero no te pone como en una responsabilidad de que tal vez estés en un parque o estés montado en un avión con tu uniforme de nutriólogo y diga, hay un médico en la sala y te toque decir, bueno, yo hacer no, RCP, sí. Yo no, sino que yo me dedico a hacer uñas. Y las chicas de también usan unos así. Justo fui a hacerme las uñas el otro día y una venía igualita que yo, sí. Bueno, pero me parece que es cómodo, ¿verdad? Sí, muy cómodo, sí. Bueno, pero muy bien. Qué bueno que viniste vestida de nutrióloga porque hoy tus conocimientos se pondrán a prueba. No, mentira. Hoy va a estar bueno, ¿no? Vamos a hablar de un tema creo que bien interesante porque es algo que se da mucho a nivel mundial, pero igual creo que la gente no tiene mucha idea de que es algo que igual se puede prevenir muchísimo en casa. O sea, hay un tema de prevención bien importante con el tema. Pero bueno, antes de empezar, nos presentamos, la señorita Yara Huerta, quien les habla Ramón Velázquez. Bienvenidos a Be Life Podcast, esta quinta temporada que está arrancando, pero que va a estar muy buena. Muy buena, sí. Muchos temas interesantes. Sí, estamos haciendo cambios importantes, sobre todo tratando de traerles mucha información actualizada que está ocurriendo en vivo, que pueda ser de interés público y que está relacionado obviamente a todo el ámbito del bienestar, la mejora personal, la suplementación, etcétera. Sí, igual está buenísimo que la gente nos comente qué temas les gustaría en esta nueva temporada. Ya tenemos varios, pero bueno, estaría bueno que nos digan, ¿no? ¿Qué les gustaría ver? Sí, antes de arrancar el episodio, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Spotify. Nuestras redes sociales son @BeLifeMX, @BeLifePodcast. La triada nutricional en Instagram me pueden y seguir. yo soy Ramón Piso BeLife. Ahora sí, comencemos. Si vamos a hacer un ejercicio creativo para entender la mente del nutriólogo, porque yo creo que los nutriólogos ven el mundo así. Yo te voy a mencionar algunos alimentos, algunas comidas que tienen la particularidad de que son chatarra y tú me vas a decir cómo lo interpreta tu cerebro. ¿Okay? Un hot dog, un perro caliente, un jocho, ¿cómo lo deconstruyes? Bueno, antes que nada, hagamos un paréntesis. Yo, odio que la gente le diga como comida chatarra, ¿no? Porque si lo piensas, digo, hay gente que solamente tiene eso de comer, ¿sabes? Y sería horrible como que decirle comida chatarra a un alimento que tal vez alguien sea el único alimento que tiene para comer, ¿no? Pero bueno, alimentos que tal vez son más calóricos y que no tienen tanto valor nutricional. Ok, pero sí. Un nombre tan largo. Ajá, ese nombre no es tan comercial, pero si tú tuvieras que... Ok, lo primero que te viene a la mente como nutrióloga cuando te voy a mencionar esto, a ver cómo lo piensas. Los alimentos, sí. Jocho, hot dog, perro caliente, como lo conozcan en donde nos estén viendo. Sí. ¿Qué piensa tu mente? Bueno, yo pensaría antes que nada en los macronutrientes, qué es lo que tiene en cuanto a calorías y cuánto tiene de proteína, carbohidratos y grasas. Muchas más grasas saturadas, tal vez que otra cosa, muy poca proteína. Carbohidratos simples, de absorción rápida, que no tienen fibra, no te va a saciar. Y que seguramente lo que vas a querer hacer después de comer eso es comer más. O sea, no es algo que te vas a saciar y vas a decir, me siento bien, ¿no? Posiblemente tengas más ganas de comer el mismo alimento, ¿no? Sí. Helados. Helado. Pasa algo muy similar, ¿no? Porque igual son puras grasas saturadas derivadas de la crema y tienen lácteos pues enteros, no es que sean deslactosados ni light. Entonces tienen muchas cremas y tienen también muchos carbohidratos y azúcares. Ahora hay helados de todos los sabores y colores, de todas las galletas que te puedas imaginar. Entonces pues obviamente también tienen muchos azúcares refinados, que bueno, como mencioné, con el platillo anterior también seguramente te van a dar como muchas más ganas de comer. Ok, pizza. La pizza... Pues sí tiene un poco más de... Ya vi tu talón de Aquiles, Yara Huerta. La pizza me gusta. Ok. La pizza no está tan mal, entre comillas, ¿no? Porque tiene un poquito más de proteína tal vez, pero pues sí, muchas grasas saturadas. Si le ponen como estos embutidos arriba, pues igual,
pues sí, mucha grasa y carbohidratos, ¿no? El cereal clásico de caja. El cereal de caja. El cereal de caja es un tema porque sabes que muchos niños justamente lo consumen, ¿no? Los papás como que es lo más fácil que le pueden dar a un niño. Y pues la realidad es que yo creo que no es un buen alimento como para iniciar el día. Okay. Porque pues saciado durante el día no vas a estar. Energía sostenida tampoco vas a tener porque seguramente te da como un pico de energía durante unas 2-3 horas y después puede ser que te sientas cansado durante el día. Y otra cosa que va a pasar es que durante el día vas a tener ganas de comer más alimentos dulces. Si tienes, por ejemplo, un desayuno más con grasas saludables y con proteína, es mucho más probable que te mantengas satisfecho y reduzcas el consumo y las ganas de comer azúcares durante el día. Ok, te hice esta prueba, pero bueno, primero debe ser sumamente complicado invitarte a comer, ¿ok? O sea, tu novio debe sufrir si todo lo analizas así como si fuese la Matrix, ¿no? O sea, como que macronutrientes, alimentos procesados. O sea, como siempre es un tema así con la familia porque yo voy a casa de mi papá, por ejemplo, y de que, ¿qué vamos a comer? Carnitas. Pero hay atún para Yara. Siempre es la historia. Pero nunca, Yara, nunca seas de las que llega con el topper con su propia comida. No lo hagas. No lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí. Yo no sé. Sí, lo he no hecho. sé. Sí. Pero bueno, poniendo en contexto a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, toda esta conversación viene porque, bueno, en TikTok, en redes sociales, hay una tendencia importante de las personas que están hablando de bienestar o de cualquier tema, de asociarlo a algún estudio reciente o a alguna información, un paper médico que esté vinculado con la información que quieren dar. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Entonces, hoy vamos a hablar de un estudio reciente muy interesante que lo realizó la Universidad del Sur de la Florida y Tampa, específicamente en el Instituto del Cáncer, ¿okay? Que ha vinculado una investigación muy poderosa en donde se asocia la evidencia de la inflamación en nuestro cuerpo a raíz del consumo de alimentos ultraprocesados, mal llamados chatarra, ¿okay? Con el cáncer de colon y tumores, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué esto debería ser un tema que nos llame la atención? A pesar de que todos los alimentos que te mencioné al principio, todos estos platillos, son sumamente consumidos, sumamente divertidos y que es difícil alejarse de ellos. Yo creo que antes que nada, o sea, sí platicar un poco sobre por qué es tan... Bueno, a mí se me hace muy interesante, hablando, por ejemplo, del cáncer de colon, del cáncer de esófago o incluso de pulmón. O sea, son tipos de cánceres que relativamente se pueden prevenir, ¿no? Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos factores en tu día a día que tú puedes cambiar para prevenir eso, ¿no? De hecho, alrededor del 95% de los tipos de cáncer que existen están en el área o en la parte de prevención, ¿no? O sea, tú puedes hacer cosas en tu día a día para que en tu genética no se activen ciertos interruptores que hagan que te dé ese cáncer cuando tengas X cantidad de años, ¿no? Sí, hay una particularidad ahí que todos, yo creo que yo como también persona común, vemos el cáncer como lo más rudo, ¿no? Como lo más difícil. Hay un temor incluso de plantear una conversación alrededor de un tema tan profundo como el cáncer, pero yo creo que el primer paso es poder concientizar que esto pasa, que pasa muchísimo. De hecho, el cáncer de colon es la segunda causa de cáncer en los Estados Unidos. En el caso de México, también puede estar asociado a temas relacionados a estos multifactores, como puede ser el hígado graso, que también genera cirrosis o hígado graso no alcohólico y cirrosis, etc. O sea, son temas que no es que son ajenos a la masa. O sea, no, y es algo, o sea, es muy común, pero porque también las enfermedades que lo causan o que pueden ser unos factores de riesgo para que pasen, pues son enfermedades muy comunes, como el sobrepeso y la diabetes, ¿no? O sea, realmente la gente creo que ve el cáncer como algo muy lejano, pero yo creo que está tan relacionado con enfermedades no transmisibles como estas que mencioné, que pues es muy probable que a la persona le dé en unos años, ¿no? Entonces, si tuviéramos que explicar qué pasa cuando da cáncer o por qué... ¿Cuál es el impacto del cáncer en nuestro cuerpo? ¿O qué es el cáncer de una forma muy simple como sería? Porque es un tema que se habla, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende. Pues el cáncer, o sea, básicamente, de una manera muy sencilla, muy simple, es la replicación incontrolable de las células que hacen que éstas no tengan un buen funcionamiento en el cuerpo, ¿no? Entonces se replican muchísimas células en un órgano, es por eso que también el cáncer se puede dar en cualquier órgano, o sea, de que estómago, esófago, lo que sea, porque pues en todos los órganos hay células y en todos estos órganos se pueden replicar estas células sin control. El tema es
cuando se replican demasiadas, el cuerpo no tiene control sobre las acciones que puede hacer esa célula y ahí es cuando hay... Es como si, como literal un virus de computadora, ¿no? O sea, es como que si hubiese entrado un virus a nuestra computadora y hackea nuestro sistema, porque al final todos estos procesos que pasan de forma obviamente inconsciente, o sea, el proceso a nivel celular, se alteran y nuestro cuerpo empieza a tomar acciones descontroladas, básicamente. Sí. Pero hablemos un poco sobre los factores controlables y los incontrolables, ¿no? Okay. O sea, controlables es, pues, qué es lo que puedo hacer yo para evitarlo, e incontrolables es como, pues, ya no tienes nada que hacer, claro, ¿no? Claro, incontrolable sería, pues, la genética. Si tienes un antecedente familiar, por ejemplo, papá, mamá, hermanos o abuelos que tienen algún tipo de cáncer, posiblemente tengas ese gen y pues obviamente si ya lo tienes, ya naciste, ya no puedes hacer nada para no tenerlo, ¿no? Eso sería como incontrolable la genética, pero la realidad es que todos los factores controlables son los que influyen en que ese factor incontrolable que es la genética se active o se inactive, ¿no? Controlables, ¿cuáles podrían ser? El exceso en el consumo de alcohol, que creo que este es un tema bien interesante porque las personas ven el consumo de alcohol como algo súper habitual, súper normal. Incluso yo he visto papers, he visto podcasts que dicen cómo es que es una sustancia que es legal, ¿sabes? O sea, porque yo leí un artículo que hablaba sobre cómo el consumo de alcohol, 10 gramos de alcohol al día, o sea, que 10 gramos de alcohol, para decirlo de una manera fácil, una copa de vino, una cerveza, un caballito de tequila. Diario. Puede aumentar de un 4 a un 13% la probabilidad de que una mujer tenga cáncer de mama. O sea, y es que una copa de alcohol, pues realmente es que no es mucho, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas cuando tú dices en su día a día, que hacen esa pregunta de ¿qué tipo de bebedor eres? ¿Qué tipo de tomador eres? No, yo soy un bebedor social. Lo que pasa es que soy muy sociable. Sí. Entonces, es como el tema, ¿no? O sea, soy bebedor social y soy muy sociable. A mí me pasa mucho eso en consulta, ¿no? Yo siempre hago la pregunta de con qué frecuencia y de qué cantidades consumes el alcohol. Y me dicen, no, poquito. Bueno, ¿qué tanto es poquito? Una copa. ¿Qué tan seguido? ¿Con qué frecuencia? Pues una copa... Cada 2 horas. Sí. Una copa cada 2 horas. Y es una copa al día mínimo, ¿no? O sea, muchos adultos, o sea, más de 40 años, sí, claro, lo hacen muy, muy común, ¿no? Entonces, bueno, el exceso en el consumo de alcohol, o ni siquiera exceso, el consumo de alcohol como tal es un factor controlable. ¿Cuánto dijiste que incrementa el porcentaje? De un 4 a un 13%. Claro, que si estamos hablando de que son 10 gramos de alcohol, representan una copa al día. Y si tú te sientas con tus amigos y te tomas un six, ¿ok? Ya te estás adelantando 6 días de consumo. Justo, sí. ¿No? Y el fin de semana te tomas 2 six, son 12 días. Sí, porque si alguien lo ve y dice como de, no, al día no, o sea, yo nada más el fin de semana. Pero si el fin de semana justo se toma 6, ya son las 6 de la semana, sí cuenta. Pero sí, justo. Tomen nota porque sí. Entonces, bueno, es un factor que realmente las personas pueden cambiar, ¿no? O sea, no digo que sea fácil, porque si ya tienes tú el hábito de todos los días tomarte una copita de vino, pues es algo que cuesta trabajo cambiar, pero digo, es importante, ¿no? Porque sí puedes encadenar en un futuro algún tipo de cáncer. El segundo es el tabaco. Claro. Que de hecho es uno de los factores más comunes y también más importantes que pueden causar varios tipos de cánceres, o sea, más que algún otro factor. Los patrones de alimentación, que ahorita podemos ir a eso. Que ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas lo del tabaco, a mí me parece súper interesante como que la evolución de alguna manera social que hemos tenido en la relación que se tiene con el tabaco. O sea, ya... Creo yo. Obviamente ahorita hay muchos sustitutos, el vapor está de moda, tal. Pero yo creo que sí ha habido como un impacto social interesante en la aversión hacia el tabaco. La gente no fuma como antes. Y yo creo que eso también ha venido, bueno, del montón de controles sociales que hay. No se puede fumar en espacios públicos. Antes se fumaba hasta en los aviones. O sea, claro, sí. Pero es interesante porque creo que se ha concientizado mucho más la relación del tabaco con el cáncer. Y a pesar de que nosotros en esta generación es que estamos viendo el impacto de los fumadores de la generación anterior, ¿no? Es así, yo creo. Sí, yo creo que también eso ha ayudado mucho a que la gente lo deje, ¿no? Porque tal vez si una persona lleva 30 años fumando y apenas después de 30 años tiene cáncer de esófago, entonces sus hijos probablemente o algún familiar directo, exactamente, no lo hacen porque ven los resultados de eso, ¿no? Porque sí, o sea, muchas cosas que hagamos ahorita puede ser que no nos afecten, pero pues en 10, 15 años podría resultar en algún tipo de cáncer, ¿no? Obesidad y sedentarismo, que bueno, también el sedentarismo se deriva o te lleva a sobrepeso o obesidad. Radiación UV y la exposición a aflatoxinas y contaminación del aire. O sea, todos estos son los factores como que
externos que, entre comillas, deberían ser controlables para poder prevenir un escenario potencial de cáncer. En este caso que estamos hablando como del cáncer de colon, y dices que hay múltiples tipos de cáncer que se pueden prevenir. Que se pueden prevenir. Okay. El cáncer de piel, el cáncer de boca, o sea, todos esos son más prevenibles, digamos. Por ejemplo, el cáncer de mama, ese sí tiene un gen, o sea, un gen que codifica el cáncer de mama, que ese sí entra en los que no se puede cambiar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo el gen para el cáncer de mama y yo tengo factores en mi día a día que puedan hacer que se derive, es mucho más probable ese tipo de cáncer a otros, como el de pulmones. O sea, el de pulmones sí está súper relacionado con el consumo de tabaco, por ejemplo. Ok, entonces, o sea, depende del tipo de cáncer. Ahorita haciendo como que ese vínculo a lo que platicábamos de estos alimentos que no vamos a llamar comida chatarra para que la gente que come solo comida chatarra no se ofenda. ¿Cuál es el vínculo? Porque lo que estábamos analizando de este estudio que tiene resultados muy poderosos en esa vinculación entre ese tipo de alimentos y este tipo de cáncer está asociado a la inflamación. Entonces valdría la pena que hicieras como un pequeño inciso de cómo pasa esa inflamación y por qué estos alimentos la generan. Sí. ¿Por qué esos alimentos la generan? Porque, bueno, los alimentos, sobre todo grasas saturadas y el bajo consumo de fibra de la dieta, promueven la inflamación crónica en el cuerpo y se cree que uno de los factores que hacen que se desencadene un cáncer en el cuerpo de una persona es la inflamación crónica, la resistencia a la insulina también, porque la resistencia a la insulina también sabemos que es una inflamación constante del cuerpo, o sea, independientemente de la capacidad del cuerpo de captar la glucosa, es una inflamación constante. Entonces se cree que la razón por la cual el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para la aparición del cáncer es por estas dos razones. ¿No? El alto índice calórico, como que de estas calorías vacías, también puede ser un tema, ¿no? Exactamente, ese es el tema realmente. O sea, es que creo que es un poquito difícil de explicar, bueno, más de entender, ¿no? O sea, porque las personas como que relacionan solamente un alimento con el cáncer, o un alimento con la diabetes, o un alimento con la obesidad, y realmente no es el alimento como tal, o sea, no es el azúcar como tal, es el exceso en el consumo de azúcar, ¿no? O sea, porque yo lo pensaría, o si lo analizan, a ver, ¿por qué un deportista que consume azúcar constantemente no tiene sobrepeso u obesidad? ¿Por qué? Porque no está comiendo mucho más de lo que su cuerpo necesita. Yo un ejercicio que estaba haciendo últimamente que me parece interesante, y lo he empezado a hacer sobre todo porque, bueno, soy papá y estoy tratando, porque es una lucha al final social, yo creo que habrá papás o mamás que se identifiquen conmigo en esto, es como una lucha contra el sistema de poder ver cuáles son las mejores opciones alimenticias que darle a nuestros hijos. Y es casi que volverse un outsider de la sociedad, o sea, un renegado. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a analizar muy por encima, sin la profundidad que tú le puedas dar, las tablas nutrimentales de ciertos alimentos y te pones a ver que hay más de 50, 60 compuestos en un pan de caja, más de 50, 60 compuestos en un juguito para el colegio, te empiezas a volver loco porque mi ejercicio es, si no entiendo los 3 primeros ingredientes, trato de no dárselo porque tú dices, bueno, si esto es un pan y no entiendo los 3 primeros ingredientes, que son compuestos químicos o lo que sea, voy a tratar de descartarlos o por lo menos buscar uno que tenga menos compuestos. Yo creo que en el caso de los padres la manera más fácil sería como darles alimentos con un solo ingrediente, o sea... Pero es difícil. Avena. Es difícil, Yara. Es difícil, Yara. Y los niños quieren probar cosas porque están expuestos a ese bombardeo. Es durísimo, es durísimo. Pero bueno, yo eso también lo he tratado de aplicar a mi propia dieta. Entonces digo, bueno, ok, vamos a tratar de comer avena y volverse un aburrido de la alimentación. Que igual también, o sea, esto es interesante analizar, ¿no? O sea, los padres muchas veces quieren que los hijos adopten ciertos hábitos de alimentación, pero les cuesta trabajo entender que si ellos no tienen esos hábitos de alimentación, es muy difícil que un niño aprenda a comer avena si ve que su papá está comiendo cereal de caja. O sea, y es algo absurdo realmente. O sea, sí es un poco como el que los padres también cambian sus hábitos de alimentación también para que el niño aprenda desde lo que come el padre, ¿no? Y creo que es un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre traemos acá como, y en este caso que estamos trayendo como estas noticias o estos tipos de informes que son actuales y que están en tendencia, en el caso de este estudio que vincula esta comida chatarra con el impacto directo en la inflamación y el cáncer de colon, etc.
también deberíamos plantear cuáles son las potenciales soluciones. Sí. Y en ese estudio hablan de un suplemento que es uno de los superpoderosos, como yo lo llamo, es el omega 3. O sea, ellos literal enfocan mucho en la sustitución nutricional o incluir, para contrarrestar todos estos efectos, omega 3 en la dieta. Que tú has hablado infinitamente de eso, pero valdría la pena que plantees dónde se encuentra el omega 3 en la dieta orgánica. Salmón, sardinas, aceite de oliva, aceite de aguacate, grasas de origen vegetal, digamos, y en el caso de origen animal, salmón, sardinas, maquerel también, que es un tipo de pescado. Pero esto tiene un impacto fuerte en la economía de los hogares, no nos vamos a mentir. O sea, comprar un kilo de salmón es carísimo, comprar un kilo de maquerel es carísimo, etc. Y la vía más fácil, obviamente, puede ser la suplementación con esta omega 3, o sea, buscar suplementarse con omega 3. Y esa es una pregunta que hacen mucho en consulta. O sea, ¿puedo tomar omega 3 toda la vida? Y la realidad es que sí. O sea, porque es muy difícil, como bien dices, adquirirla de los alimentos, porque muchas veces no cuidamos como la calidad del alimento, ni tampoco que sea como cierto alimento, como en el caso del salmón o las sardinas, ¿no? Entonces, suplementarte con omega 3 puede ayudar mucho. ¿Cómo es que ayuda? Pues ya lo he mencionado anteriormente, pero pues es uno de los antiinflamatorios por excelencia, ¿no? Entonces, esta inflamación crónica de bajo grado que ocurre en las células, derivada de todos los hábitos que mencionamos ahorita que se pueden cambiar, se reduce con el consumo de omega 3, ¿no? Algo que está pasando es que cada día más las personas tienen mayor conciencia o mayor interés y curiosidad sobre los suplementos que hay. Y el omega 3, a la medida que ha pasado el tiempo, hay más desarrollos, más tecnologías, más variedades de omega 3 en el mercado. Y la gente ya tomó la primera decisión, que es, bueno, voy a consumir omega 3. Y va a la tienda que quiera, buscando la marca que quiera, y se encuentra que hay 10, 5, 6 versiones de omega 3. Sí. ¿Cuáles deberían ser? Porque hay de salmón, hay de salmón platinum, hay de anchoa, hay de krill. O hay de flaxseed, sí. Bueno, dependiendo si la persona es vegana o consume animales. O sea, si eres una persona que consume de todo, realmente puede ser de salmón o de sardinas. O sea, es que no importa mucho de dónde lo saquen, sino la cantidad que viene por cápsula. ¿Qué debería ser? 1000 miligramos por cápsula idealmente, que puede ser de 600 a 800 de EPA y de DHA 400 a 600 esto es súper fácil de ver. Simplemente volteen el omega 3 que están comprando en la tienda y van a poder ver eso. Igual hagan una pausa de este video, ven cuántos son los miligramos, lo que sea, y se lo llevan. Pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema del consumo del omega 3 para contrarrestar esto? Mi opinión es que es un suplemento que digamos muy accesible también, porque tampoco es tan caro y lo puedes estar tomando todo el tiempo. Algún otro suplemento que te puede ayudar son los polifenoles. Estos los puedes obtener también de la dieta, pero bueno, si no consumes... ¿Cuáles son los polifenoles? Son un antioxidante que está normalmente en las uvas, en las espinacas, en las fresas y en el brócoli. ¿O qué? ¿Resveratrol? ¿Algo así? Exactamente. Sí, igual el resveratrol también es un antioxidante. Lo puedes consumir de los alimentos o lo puedes también tomar como antioxidante, como suplemento. Y otro es la fibra, que yo no entiendo por qué la gente odia tanto los carbohidratos, si la principal fuente de fibra son los carbohidratos. O sea, por ejemplo, la avena, el camote, que de hecho también tiene betacarotenos, que también es un antioxidante. La fibra es el principal alimento, ya lo he mencionado antes, de la microbiota. Y la microbiota tiene mucha relación tanto con el cáncer, con enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Y la fibra, cuando uno va a suplementarse con fibra, porque tú dices, bueno, pasan dos cosas desde mi perspectiva. Se ha satanizado un poco el consumo de los carbohidratos, entonces al satanizar el consumo de los carbohidratos la gente no sabe qué carbohidratos buenos consumir. Ya mencionaste algunos, es fácil googlear y ver cuáles son los carbohidratos buenos. Pero si tú no tienes el tiempo, la capacidad, lo que sea, y quieres suplementarte con fibra, ¿qué tipo de fibra deberían buscar? Inulina, que es una de las que más reduce la glucosa en sangre o más tiene impacto en esa parte, la inulina, y también el psyllium. El psyllium también. Lo pueden tomar, o sea, se puede echar en el agua o se puede tomar en cápsulas. No sabe nada. No sabe nada. Cool. Bueno, algunos tienen saborcitos, pero sí. Pero ahora viene la pregunta que a mí más me preocupa. ¿Tengo yo, Ramón Velázquez, que eliminar el hot dog? ¿Tengo que eliminar mi pizzita? ¿Tengo que eliminar mi helado forever? O sea, ¿cómo llevo esta vida en balance? Una pregunta bien de nutrióloga a paciente. Esto es un
o sea, es un tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que la persona tiene que hacer para que pueda lograr una buena relación con los alimentos y entienda que no es que lo tengan que eliminar por completo de su vida. No es tu ex, o sea, no es una ex tóxica, o sea, puedes seguir teniendo contacto con... O sea, aquí el tema es que las personas lo ven como el único alimento, ¿sabes? O sea, deberías de estar comiendo mucho más de los alimentos que te aportan más valor nutricional que de eso. O sea, el tema es cuando tu día o tus días se enfocan más en alimentos densamente calóricos, porque eso es todo lo que te podría desencadenar enfermedades en un futuro. Pero si eres una persona que lleva una vida pues en balance, podrías estarlo comiendo y no te afecta realmente, o sea. Algo que es interesante que me pasó como que por experiencia propia también es que a medida de que vas reduciendo el consumo de este tipo de alimentos o de este tipo de comidas, tu cuerpo te los empieza a pedir cada vez menos. Sí. Entonces es como, bueno, gracias. Y eso gracias, también, Hot Dog, por los momentos vividos. Y es que eso también pasa porque yo siempre he dicho que el cuerpo se acostumbra a lo bueno. O sea, si tú eres una persona que empieza a llevar un estilo de vida más saludable, que empieza a comer más fibra, que empieza a hacer más ejercicio, tu cuerpo se va acostumbrando a eso. O sea, a mí me pasa muchísimo que se van de vacaciones 15 días y tal vez como que todavía no agarran bien el hábito de la alimentación, entonces lo dejan por completo, regresan y me dicen, estoy súper inflamada, estreñida, no voy al baño, me siento súper mal, triste. Justo hasta esto está bien interesante porque muchos pensamientos intrusivos están derivados de comer mal, claro. O sea, de no llevar una buena alimentación, de bajar mucho el consumo de fibra, o sea, se relaciona mucho, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que tu cuerpo se acostumbra a que hagas las cosas que te hacen bien a ti, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ya empiezas este estilo de vida, es mucho más fácil que a la larga lo mantengas porque al final te sientes mucho mejor de lo que te sentías antes, ¿no? Claro, bueno, y por eso es que es importante que nosotros hayamos traído a este episodio el estudio que hace la Universidad de Florida y Tampa relacionando la inflamación y la generación de cáncer a través de la comida chatarra, porque es una forma de poder científicamente comprobar esta relación. Yo creo que muchos de las personas comunes que tal vez no tenemos como profesión la nutrición, etcétera, que medio estamos tratando de cuidarnos, todavía tenemos como un efecto de negación. O sea, es como que, ¿qué tanto? ¿No? Pero ya científicamente está comprobado de que sí pasa y ese es el valor que tiene que mencionemos ese tipo de estudios, no solamente como una estadística más, sino como que, ok, hay que prestarle atención a esto de verdad. Sí, yo creo que las personas también cuando escuchen o cuando vean algo que tenga un fundamento científico, igual hay muchas notas en muchas páginas que tal vez no son de estudios como un metaanálisis, que es el estudio como con más valor. Entonces creo que, o sea, como que analizarlo y entenderlo también ayuda mucho a que sepas que la información que estás leyendo es información de verdad. ¿Cuál es tu comida chatarra favorita, Yara? No le digas chatarra. ¿Cuál? Pero mi comida densamente calórica favorita... Es que es imposible que tú digas, vamos a salir y te voy a invitar a comer comida densamente calórica. Pero sí, la pizza, por ejemplo. La pizza a mí me gusta y el sushi me encanta. Pero el sushi está súper bien, porque el sushi es pura proteína. Bueno, sushi bien hecho, o sea, no sushi como el sushi mexicano, así de que le ponen salsas y el chipotle. Frito, no, horrible. No, o sea, sushi como sushi de Japón. Ese está bueno, sí. Bueno, el mío puede ser la pizza también y creo que las hamburguesas. Pero bueno, hay que empezar a cambiar nuestra relación. Mejorar la relación con los alimentos es la clave. Es así. Ya saben, @VLifeMX, @VLifePodcast. Estamos arrancando esta nueva temporada, Yara, con todo. Vamos a traer temas que estén cool y que ustedes también puedan participar en la dinámica de construir esta conversación. Ya lo saben que nuestro objetivo es poder crear este camino hacia el bienestar, actualizados, hablando de temas que sean interesantes y que además que sean bien reales. Y gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios acá abajito. Bye bye.